Adrián y yo pues fuimos a ese lugar, ¿no? Más que nada fue un día de reposo, ¿verdad? Una armadura que nos protege contra la adversidad de esta vida. Su iglesia y el predicar el evangelio. Y entonces entró al jardín y empezó a ver las flores y se maravillaba de las flores, y el jardinero ahí estaba al lado de él. Darnos cuenta de esto nos va a ayudar a que nosotros busquemos sanar esta parte. Hola querida familia, bienvenidos a un video más en su canal El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Quiero empezar primero mandándole un saludo con mucho cariño a la hermana Mari Botel del barrio Loma Estaca, Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, Argentina. La hermana Mari Botel me ha apoyado mucho con la realización de esta clase y al final de la misma concluiremos con algunas preguntas que ella me envió, las cuales espero darle una respuesta que pueda ser buena y les pueda ayudar con su entendimiento de las lecciones o de la clase que vamos a ver en esta ocasión. En esta ocasión pues vamos a ver 3 esquemas, pero antes de eso vamos a correr esta intro. Bienvenidos al Toque de Clarín. Saludos Saludos desde Tampico, desde Tampico, Tamaulipas, Tamaulipas, México. México. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que puedan entrar al grupo de WhatsApp que dejaré aquí en la descripción de este video. En este grupo compartimos pensamientos, compartimos citas y juntos analizamos y vamos preparando anticipadamente las lecciones de Ven Sígueme para poder compartirlas con todas ustedes. También en este grupo de WhatsApp pueden enviarme videos de introducción como este que grabó mi sobrinito en Tampico. Me gustaría que todos de una u otra manera formaran parte de los videos que publicamos aquí en este canal. Y una opción es que puedan grabar una pequeña entrada como esta que hizo mi sobrinito Leonardo Jared. Pues hermanos, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primero de los 3 esquemas que vamos a desarrollar en esta ocasión. Muy bien hermanos, pues aquí está el primero de los 3 esquemas donde vamos a hablar acerca de los artículos de fe. Primero hermanos, el contexto. ¿Qué era lo que pasó? ¿Cómo fue que surgieron estos artículos de fe? Pues vamos a recordar que fueron escritos en 1842 a petición del periódico Chicago Democrat. Sin embargo, donde le piden a José Smith pues que pueda escribir acerca de su iglesia y cuáles eran sus creencias. José Smith batalló un poco para escribir esto, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, él pensaba que no teníamos un credo en la iglesia o un sistema rígido de creencias. No es que creyéramos en algo, sino que estábamos dispuestos a creer todas las cosas. Y esto nos habla desde un principio que somos una iglesia viva, no somos una iglesia cuadrada, que ya terminó su restauración o que ya terminó su proceso de construcción, sino que es una constante adaptación a los tiempos y a la revelación constante del Padre Celestial. Y de esto nos habla un artículo de fe más adelante, por eso ya no les adelanto más este principio que trataré de desglosar junto con ustedes un poquito más adelante. Muy bien, entonces José Smith, él pensaba que no teníamos un credo, sino que estábamos dispuestos a creer todas las cosas. Sin embargo, pudo resumir muy bien nuestras creencias básicas. Y bueno, nunca se llegó a publicar en este periódico, Chicago Democrat. Posteriormente se publicó en un medio oficial de la iglesia en ese tiempo. Hasta 1880 se les puso un título como lo conocemos ahora como artículos de fe y fueron también agregados a lo que hoy conocemos como la perla de gran precio, formando parte de uno de nuestros libros canónicos. Muy bien. Quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que en este canal hay 2 videos que hablan sobre los artículos de fe.
Uno de el elder Elton Perry y otro que son videos oficiales de la iglesia con comentarios de un servidor al respecto de ellos. Otro es una caricatura animada también oficial de la iglesia donde desgloso esto. Y el elder Elton Perry hace un resumen de los artículos de fe en una sola palabra. Me he guiado en él para hacer este desarrollo. El primer artículo de fe nos habla de la Trinidad y nos dice: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y desde aquí, hermanos, desde que nosotros hablamos de la Trinidad, estamos poniendo un sello distintivo de la gran, inmensa mayoría de todas las demás religiones, sectas, creencias, iglesias. Desde aquí ya tenemos una diferencia: la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, 3 seres celestiales. Esto es bien importante, hermanos. El segundo habla acerca de la responsabilidad. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Y eso también nos pone una diferencia enorme, grandísima, hermanos. Grandísima. Somos una iglesia maravillosa, somos una iglesia y un evangelio hermoso, único y original. No hay nadie más que crea esto. Desde el segundo artículo de fe ya tenemos nosotros creencias únicas. No estamos sufriendo y padeciendo en una vida, en un estado mortal, con enfermedades, con dolores, con aflicciones por culpa de... Y no vamos a ser castigados o tenemos la muerte física, la muerte espiritual por culpa de... Todo es parte del plan y no estamos pagando ningún pecado de nadie del pasado. Por eso dice, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por los pecados de alguien más. ¿Ok? El tercero, el Salvador o la misión del Salvador. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Otra vez, esto es algo realmente súper inspirado del presidente Smith. No batalló él a acomodarlo aquí como tal vez me expresé mal en un principio. No es que él batallara. Sí, claro que tuvo que tener mucha reflexión para no poner una creencia que tal vez pasados 50, 100 o más años como ahora, que fuera algo pasado, algo que cambiara con el tiempo, algo que el Padre Celestial nos revelara más completamente y que entonces un artículo de fe quedara a medias, por así decirlo. Fue muy puntual, fue muy preciso, fue muy, yo diría que esta fue o es para nosotros, una escritura, una revelación muy bonita. Hermanos, creemos que por la expiación de Cristo todos podemos salvarnos, ¿ok? Pero, dice, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Es decir, en nuestro hermano mayor Jesucristo, en su expiación, en lo que Él hizo por nosotros, podemos obtener una salvación, pero no viene completamente gratuita. Se requiere un esfuerzo. Tenemos que luchar por vivir y no tan solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, como dice el libro de Santiago. Y no solamente alabarlo y no solamente decir que es nuestro Salvador y hay que demostrarlo. Y como se le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es solamente creer, porque si solamente creemos o si solamente tenemos fe y no tenemos obras, pues la fe sin obras es muerte en sí mismo, como nos dice
también el libro de Santiago en la Biblia. Entonces, creemos que por la expiación podemos ser salvados mediante la expiación y cumplir con nuestra parte. ¿Ok? Número 4. Principios y ordenanzas. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Qué bonitos son los artículos de fe y qué bonito descubrirlos y redescubrirlos después de que tal vez nos los aprendimos desde que estábamos pequeños en la organización de la primaria. Y podemos hablar y hablar muchísimo para desglosar todos estos artículos de fe. Hermanos, aquí me gusta mucho. Fe, arrepentimiento, creer, cambiar, actuar. La fe es creer, el arrepentimiento es un cambio de corazón que te lleva a un cambio de acción. Bautismo por inmersión. La palabra bautismos tiene una raíz etimológica que significa sumergir. Entonces aquí lo remarcan. Bautismo por inmersión, para remisión de pecados. Un niño que no ha pecado, ¿para qué se bautiza? ¿Ok? Y imposición de manos, como lo estableció Jesucristo. Bautismo por inmersión, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Somos la iglesia restaurada, la iglesia que da continuidad a lo que nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Salvador, estableció cuando ejerció su ministerio. Muy bien. Número 5. Administración. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. ¿Ok? El hombre debe ser llamado por Dios, por imposición de manos, y entonces se da la autoridad para poder administrar. No cualquiera puede llegar y decir: voy a bautizar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Se necesita la autoridad para poder administrar con orden las ordenanzas y todo lo que tiene que vivir la iglesia. Muy bien. 6. Organización o ministración, podríamos decir también. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Son muy similares, tanto el 5 como el 6, porque nos está hablando de cómo se organiza, cuál es el orden y cómo se delegan responsabilidades, cómo hay diferentes llamamientos: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para poder ir a administrar o ministrar, que son dos cosas diferentes. Creemos, el número 7, dones. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Creemos muchas cosas, creemos en muchos dones, creemos en milagros. Creemos en cosas grandes y maravillosas. Número 8. El Evangelio. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio. Y parte del Evangelio son las Escrituras, que es lo que está haciendo énfasis aquí. Muy bien. Y hermanos, este artículo de fe a mí me puso mucho a pensar. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. Esta es una afirmación que muchos de nosotros conocemos y es en lo que se basan muchos de otras iglesias para atacarnos o para refutar o decir que estamos mal en juzgar de esta manera a la Biblia.
Pero esas mismas iglesias niegan muchos principios claros de la Biblia, como el ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, o como el bautismo por inmersión, o como la imposición de manos, o como la Trinidad, o como que los hombres serán castigados por sus propios pecados. En los artículos de fe estamos reafirmando los principios de la Biblia. Los principios de la Biblia. Y sabemos que hay algunas pequeñas partes no tan claras, pero el mensaje principal y en general de la Biblia es muy claro y a eso nos apegamos y en eso creemos. Y creemos también en el libro de Mormón y en otras escrituras como nuestros libros canónicos que al tiempo de que se escribió en estos artículos de fe todavía no teníamos el libro de doctrina y convenios como tal. Pero también creemos en él como parte de nuestros libros canónicos, como parte de las escrituras que conforman el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, el número 9, la revelación. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela. Y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la revelación es la roca, es el sustento, la base por la cual se establece todas las cosas en esta iglesia. ¿Qué es la revelación? Es la comunicación con Jesucristo y nuestro Padre Celestial. A través del Espíritu Santo, a través de la visitación de ángeles, a través de lo que sentimos nosotros, que Jesucristo desea para su iglesia, de lo que Jesucristo nos aconseja para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo. Eso es la revelación. Y si no buscamos y procuramos la revelación, no estamos avanzando. No estamos avanzando, hermanos, sin esta roca, sin esta base de todo lo que debemos de hacer. La revelación es fundamental. Por eso nosotros creemos que Jesucristo dirige esta iglesia, porque es su iglesia, y la dirige a través de la revelación al profeta, a los apóstoles y a nosotros, para nuestro llamamiento, nuestra responsabilidad en la iglesia y en nuestro hogar. Todo a través de la revelación. Número 10, nos habla acerca de la congregación del pueblo del Padre Celestial y nos dice: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Que Sión, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano. Que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Qué bonito y qué difícil aventurarme a resumir en una palabra o en un par de palabras como en este versículo. Y aquí nos habla de la congregación literal, que son las personas cambiando de un lugar o reuniéndose en un lugar, porque hay muchos tipos de congregación del pueblo de Israel. Nosotros lo podemos buscar en la guía de estudio para las escrituras. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, esa es una congregación del pueblo de Dios. Cuando nos reunimos en una noche de hogar, también esa es una congregación. Y las personas que están viajando para establecerse en los límites geográficos del país de Israel, también esa es parte o es la misma congregación en otro sentido o en otra interpretación. Muy bien. Y nos habla de la nueva Jerusalén, nos habla de los días futuros que Cristo reinará sobre la tierra y que la tierra recibirá una gloria paradisíaca. Al haber estudiado ingeniería en ciencias del medio ambiente y ser maestro de biología y conocer situaciones a detalle en cuanto a la contaminación atmosférica de suelo, de agua y de tantos tipos, la extinción de especies y todo lo que está sufriendo nuestro planeta Tierra, esto me trae mucho consuelo y esperanza. También leer la comunicación que Enoc tuvo en la perla de gran precio, que lo vamos a ver
pronto, el próximo año, en nuestro estudio de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento, voy a disfrutar mucho compartir con ustedes la visión de Enoc de nuestro planeta y lo que él escuchó hablar a nuestra madre tierra. Muy interesante eso, hermanos. Y aquí dice que la tierra será limpiada de toda la abominación que en ella hay, la basura, la contaminación, la extinción y todo lo que como sociedad le hemos dañado a nuestro planeta. Recibirá una gloria también. Eso es algo muy padre, muy bonito. El número 11, convivencia o cómo socializar. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Entonces, respetamos todas las creencias de las personas. Si deciden creer, no creer, si ellos creen que deben de llevar su vida conforme a lo que para nosotros es un pecado o tal vez una abominación, mientras nos den el derecho de creer y de vivir en paz, está bien. Como decía un personaje muy importante en la historia de mi país, Benito Juárez, y creo que él lo estaba citando ya de alguien más también, cuando dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Vivir en paz es respetar que cada quien tome sus decisiones y que crea y que haga lo que quiera creer y hacer, siempre y cuando eso no nos invada nuestro propio derecho de estar en libertad y hacer y creer las cosas en paz. Eso es la paz. Muy bien. Entonces, esto a nosotros nos da el principio para poder convivir y socializar y respetar a todos, hermanos y hermanas. Número 12. Predicar. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Esta es una base, hermanos, para la Declaración Oficial 1 y también para la Declaración Oficial 2 en cierto sentido. Y ahorita lo vamos a retomar más adelante. Estamos sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados. Hermanos, voy a compartir algo y claro que este canal no es un canal oficial de la iglesia. Todo va a reserva como una opinión personal o una interpretación de lo que yo les comparto con la mejor de las intenciones. Pero obviamente no soy un comunicador o un representante oficial de la iglesia. Estamos sujetos a los gobiernos, a los reyes. Ellos son los que nos dan el permiso de entrar y predicar. No podemos entrar por la fuerza. Son los que nos dan el permiso de establecernos como una asociación religiosa. Son los que nos dan el permiso de construir templos y que la obra avance. La iglesia tiene que respetar mucho a los gobiernos y no involucrarse o emitir una opinión que vaya en contra de un gobierno, porque estamos sujetos a sus leyes. Y si ellos quieren, cancelan la obra misional, cancelan la construcción de iglesias, la operación y construcción de templos. La iglesia lleva muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, a pesar de que nosotros sabemos que muchos gobiernos son pésimos gobiernos. No voy a decir quiénes ni entrar en más detalles para no entrar en polémica, pero nosotros sabemos que hay países donde los derechos humanos no se los permiten a sus habitantes. Bueno, la iglesia, antes de entrar, juzgar, criticar, señalar o reprender o amonestar directamente a los gobiernos, la iglesia tiende sus brazos de amistad para poder entrar y contribuir y ayudar a las familias en esos países, respetando a los gobiernos que nos den el permiso de poder entrar
y hacer la obra. Nuevamente, este artículo de fe y el anterior nos están hablando de respeto, de respetar a los demás, aunque sepamos que estén equivocados, respetarles y tratar de buscar la forma de entrar y ayudarles con amor o de manera amigable. Ya el entrar a países a través de la guerra, la espada y el derramamiento de sangre, eso ya no es en nuestros días. El Señor ha cambiado este modelo, lo ha adaptado. Él sabe por qué hace las cosas. Tal vez a veces no entendemos por qué actuaba de una manera antes y ahora ha cambiado y qué es lo que pasa. Podemos intuir y podemos estudiar mucho, pero el Señor conoce la verdad de todas las cosas. Y muchas veces es imposible tratar de ver las cosas con el entendimiento y la inteligencia que las ve el Padre Celestial y Jesucristo. Eso es algo muy difícil, hermanos, y yo creo que no lo vamos a lograr. Por eso es importante la fe, la esperanza, los sentimientos, la comunicación con el Espíritu Santo. Mi artículo de fe favorito, hermanos, el número 13. Yo le puse aquí deseos, pero podría ponerle también nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro futuro. Fíjense, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Hasta aquí nos está hablando sobre amor, sobre caridad, sobre lo que nosotros debemos de buscar. Y lo que le da, lo que a mí me gusta mucho, que es en lo que yo lo resumí aquí en una palabra, dice: si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación, digno de alabanza, a esto aspiramos. ¿Dónde podemos encontrar, hermanos, cosas virtuosas, bellas, de buena reputación, dignas de alabanza? Solamente en la iglesia. Solamente en los libros canónicos hay cosas buenas o de buena reputación, dignas de alabanza. Claro que no, hay muchas cosas muy bonitas fuera de buena reputación, como ser un gran cardiólogo, como nuestro presidente. Él tiene una excelente reputación y es digno de alabanza todo el conocimiento que él desarrolló en la rama de la cardiología para llegar a ser una eminencia reconocida a nivel mundial. Si nosotros revisamos la vida de los apóstoles y de muchas de las autoridades generales, nosotros vemos que en su campo que se desarrollaron, llegaron a ser personas que crearon una muy buena reputación. El de Ruxdorf empezó como piloto aviador y después llegó a tener puestos muy importantes en una aerolínea internacional. Presidente Henry B. Eyring, él y su padre tienen una trayectoria muy, muy bonita. Presidente Henry B. Eyring, le admiro yo mucho por todas las cosas que él puede hacer. Todos los muebles de madera de la casa del presidente Eyring, él los talló con sus propias manos. Como se acostumbra en Estados Unidos, cuando llega alguna fecha como el Día de Acción de Gracias, la Navidad, etc., y se acostumbra a enviar tarjetas o postales a amistades, familia. En vez de comprarlas, él las pinta. Es pintor, es carpintero y obviamente tiene una carrera profesional. Elder o presidente Oaks es un gran abogado en Estados Unidos. Un gran abogado. Yo lo recuerdo mucho o lo familiarizo mucho con presidente John Taylor, que llegó a ser también una eminencia en cuanto a las leyes.
y a estar muy cerca de entrar en la Suprema Corte de la Nación, que es los abogados de más alta jerarquía en todo el país. Y si nosotros así buscamos, podremos encontrar que se han desarrollado en muchísimas áreas de conocimiento y han aspirado a esto, a cosas virtuosas, bellas, de buena reputación o dignas de alabanza. Grandes profesionistas, grandes en el área en la que ellos también se desarrollaron, aparte del Evangelio, o mejor dicho, junto con el Evangelio, porque todo esto forma parte de un todo y todo se interconecta. Entonces, a esto aspiramos. Aspiremos, hermanos, aspiremos a grandes cosas. Me puse una meta yo para este año, que me quedan muy pocos días, pero ya lo tengo en borrador y ya lo tengo en mi mente desde hace mucho tiempo. Hay una frase que se dice en mi país, no sé si en los suyos también, que toda persona antes de morir debe de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, tengo un hijo que está en la misión, he plantado muchos árboles y bueno, escribir un libro, pues tengo mis anotaciones y mi diario personal, pero no diría yo, no me satisface eso para decir que escribí un libro. Este año empiezo a escribir 2 libros y espero pronto poder, bueno, en el transcurso del siguiente año y con el tiempo que los cuidados de una nueva bebé que va a llegar a mi familia, con ese tiempo que pueda yo tener y organizarme, pero este año yo los empiezo, este año yo los tengo. Y mi meta es sacar, en un libro voy a hablar acerca de la creación y en otro libro lo voy a hacer sobre historia y genealogía de la familia Medellín Ledesma. Y ese libro lo voy a tener la primera impresión el sábado santo, que es el sábado de lo que nosotros le llamamos aquí como la Semana Santa, que tengo que revisar si va a ser en marzo o en abril. Va a ser una primera impresión porque lo voy a compartir con mi familia, porque siempre en ese día en especial nos juntamos todos los Medellín Ledesma y ahí lo voy a compartir y les voy a pedir que me ayuden a nutrirlo para seguirlo avanzando. Y bueno, esto es a lo que yo aspiro a hacer, hermanos, y muchas otras cosas. Aspiremos grandes cosas, hermanos, y vamos a darle para adelante. Pongámonos metas. Empecemos a aspirar y a dejarlo por escrito para este 2022. Tenía yo metas para este 2021, hermanos. No las cumplí a cabalidad, pero avancé. Y este 2022 espero continuar y seguir poniéndome metas. Es bueno cumplirlas y hacer el gran esfuerzo por cumplirlas, pero si en vez de llegar hasta el 10, llegamos a 9, en nuestra autocalificación de cumplimiento de metas en el cierre de este año, si en vez de llegar al 10 llegamos a 9, bueno, es un avance. Es un avance respecto del año anterior. Sigamos avanzando de a poco, hermanos. Y para terminar o para concluir, los artículos de fe son una guía. Son una guía de nuestras creencias, de nuestra base, de lo que nosotros debemos de buscar, de lo que debemos de aspirar, de cómo acomodar todas las cosas. Si se dan cuenta, tocamos conceptos bien importantes: la Trinidad, las ordenanzas, los principios del Evangelio, los llamamientos, el sacerdocio, la misión del Salvador, la predicación, el respeto, el futuro, la nueva Jerusalén, la gloria paradisíaca que recibirá nuestro planeta, nuestra madre tierra. Muchísimas cosas, y es bien bonito poder repasarlos uno a uno y con la mente y con el corazón, hermanos. Entonces son una guía, nos ayudan a reflexionar. Este tesoro que nos dejó José Smith, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Y hacer, claro, un ejercicio de autoevaluación. Existe algo, hermanos, que se llama disidencia cognitiva, y es algo lamentablemente muy común. Y esto es que hay una disidencia o un choque entre lo que creemos y pensamos y lo que hacemos.
porque yo estoy seguro que todos nosotros estamos luchando por seguir nuestro sistema de creencias. Tal vez nosotros creemos y de hecho sabemos que salir a correr o a caminar todos los días es algo bueno para nuestro cuerpo. ¿Lo hacemos? Yo batallo, hermanos. Batallo en eso. Creemos muchas cosas, pero actuar conforme a ellas puede ser difícil. Entonces, leer y repasar todo esto nos ayuda a medirnos. Creo en esto y estoy actuando en consecuencia. Creo en esto y estoy respetando a las demás creencias. Creo en esto y cómo me estoy comportando de acuerdo a mi fe y a mis creencias, hermanos. Un último punto antes de pasar al siguiente esquema, hermanos. Quisiera yo hacer el análisis o la diferenciación de lo que es la palabra creer y la palabra saber. Los artículos de fe fueron un escrito de predicación para un periódico externo a la iglesia. Y entonces José Smith escribió: creemos. Y es compartir algo con respeto, con humildad, de manera amigable. Cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien y le decimos: yo creo que Jesucristo es nuestro Salvador, mira, te invito a la iglesia, nosotros en la iglesia creemos. Yo creo que si tú haces estos cambios en tu vida podrás tener grandes bendiciones. Y te comparto esto y te comparto que yo creo. Lo compartimos así con alguien. Pero cuando damos nuestro testimonio, no decimos entre nosotros en nuestra congregación. No subimos a decir: yo creo que Jesucristo es nuestro Salvador, yo creo. Estamos entre nosotros, lo podemos decir con más seguridad y firmeza sin que esto se vea tal vez como una falta de respeto o ante los demás, como que somos los dueños de una absoluta verdad y que lo compartimos con arrogancia al decirles: mira, yo sé que mi iglesia es la verdadera, y yo sé que esto, y yo sé que lo otro, y yo sé que tú te debes de arrepentir para... ¿Me explico, hermanos? Cuando compartimos lo hacemos con humildad y decimos: creemos en esto. Y cuando estamos entre nosotros decimos: yo sé. Yo sé, hermanos. Y pues esto se enlaza con los artículos de fe, a respetar y a ser amigables con todos los demás y a compartir así con amor. Muy bien, hermanos, vamos a darle con el siguiente esquema en declaración oficial número 1. Vamos a leer algo que escribí aquí que no me iba a acabar todo completo, por eso solo puse una referencia de las enseñanzas del presidente Wilford Woodruff. Obedeciendo el mandato del señor, Wilford Woodruff publicó lo que vino a conocerse como el Manifiesto, un documento inspirado que sigue siendo la base de la posición de la Iglesia en cuanto al matrimonio plural. La Declaración Oficial 1 habla respecto a esto, al matrimonio plural o poligamia. Muy bien. En esta declaración pública que se fechó el 24 de septiembre de 1890, se afirma la intención de someterse a las leyes del país y con ello poner fin a todos los matrimonios plurales o a la poligamia que se vivía en la iglesia en aquellos tiempos. ¿Qué fue lo que pasó antes y cómo se llegó a este punto? Muy bien. Todo esto y todas las clases las hago, hermanos, basándome únicamente o principalmente en literatura oficial de la iglesia. Y esto lo saqué de un manual de instituto. Fíjense todo lo que sucedió, hermanos. En 1862 Abraham Lincoln aprobó una ley en contra de la poligamia. Ya desde este tiempo, de 1862, ya había algo en contra de.
1874, la iglesia presenta un caso a prueba, es decir, se invitó a un hermano a él mismo presentar pruebas de que se estaba viviendo él la poligamia y poner todos los recursos, ir con abogados, y subió todo su juicio durante años hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. En 1879, 5 años después, 5 años que llevó el juicio, la Corte Suprema de la Nación resuelve contra la iglesia. Ya esto marca un precedente. La iglesia, defendiendo su posición de libre creencia, y su creencia les permitía, y ellos esperaban que a través de abogados y un juicio llegar y poner esto como no constitucional y llegar hasta la Suprema Corte, y se falló en contra de la iglesia. Pero ahí no quedan las cosas. En 1882 el Congreso aprueba la ley Edmunds, es decir, se ponen más severos los castigos. En 1887 se aprueba la ley Edmunds-Tucker. ¿Qué era lo que estaba pasando, hermanos? Una de las leyes en contra de la poligamia permitía incluso, hermanos, que el gobierno de los Estados Unidos se apoderara de las propiedades de la iglesia. Y así lo hizo. Les empezó a quitar sus propiedades tanto a la iglesia como a los miembros. Los funcionarios federales no tardaron en amenazar con apoderarse y quitarles las propiedades de los templos. Y obviamente la obra de salvación estaba en peligro. Hasta este punto se llevó, además de encarcelar hermanos y quitarles sus propiedades. Imagínense una familia o las familias donde quitaron a la base de la familia al esposo que trabajaba, traía el sustento, y las familias empezaron a quedar sin los hombres porque por esta ley todas las personas que vivían en poligamia eran perseguidos, arrestados. Incluso en 1887 John Taylor, que era el presidente de la iglesia hasta este punto, muere escondido. Es decir, otra vez, hermanos, persecución a la iglesia, persecución a los líderes de la iglesia, y otra vez el presidente de la iglesia escondiéndose de la persecución, de los juicios y de todo esto que venía en contra de ellos. Y bueno, ya ahorita me adelanté y les leí esto, que una de las leyes iba así de amenazante incluso hacia los templos del Señor. Muy bien, hermanos. En 1890, ahora sí nos regresamos a la base que yo estaba explicando en un principio. En 1890, ya siendo presidente de la iglesia, Wilford Woodruff expide el manifiesto de manera pública. Ya tenían cerca de un año que los matrimonios plurales habían parado en la iglesia, ya no se efectuaban, pero ahora se hizo oficial a través de un manifiesto público a los medios de comunicación, a la prensa, que volteaban, tergiversaban cosas y atacaban mucho a la iglesia. Públicamente ya se terminó. Y poco después, pocas semanas después, en la conferencia general de 1890, Lorenzo Snow, que era el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, presenta el manifiesto. Un resumen de la presentación del manifiesto y de extractos de discursos de esta conferencia es lo que nosotros tenemos como la declaración oficial. ¿Ok? Esta es la diferencia entre el manifiesto y la declaración oficial. Muy bien, hermanos. Escuché que como una crítica de que esto y otras decisiones muy trascendentales de la iglesia se tomaron por votación. Como si una votación hiciera de menos la revelación y el mandato del Padre Celestial. El Padre Celestial nos revela lo que tenemos que hacer y nos dicta o nos confirma lo que nosotros le solicitamos, y ese es el espíritu de revelación que guía y dirige la iglesia.
Entonces, ¿por qué las votaciones? Se pregunta a alguien. O se preguntó a alguien que observé en un video de una clase similar a esta. Hermanos, las votaciones no son nada nuevo en la iglesia. ¿Acaso no cuando se presenta un hermano se nos pide un voto de sostenimiento? ¿Acaso no en cada conferencia general de la iglesia se nos pide que levantemos nuestra mano en señal de voto de sostenimiento de las autoridades que están nombrando? ¿Acaso no en un consejo de barrio o de estaca se pregunta a los hermanos cuál es su opinión de lo que propone cualquier líder o de lo que está trazándose como un plan para llevar a acción una agenda, una actividad, etcétera? Los votos, hermanos, no es como por una democracia o por una política partidista o lo que se nos pueda venir a la mente de esto. Los votos es una manera de nuestro libre albedrío, de nosotros decidir y decir, estoy de acuerdo, voy a obedecer, estoy de acuerdo. Esa es la votación en la iglesia, es la manifestación de nuestra libertad de escoger si queremos o no obedecer o seguir con eso, de expresarnos, de ser un conjunto, de ser una unidad y de decir, vamos todos juntos, voto de acuerdo. ¿Sí? No es porque hayan debates o que haya una campaña y que nos dividamos en que uno sí, en que uno no, y que hayan cuestiones que nos asemejen o nos recuerden a las políticas de los partidos que hacen sus campañas y hacen sus votaciones. No va por allí. Que no nos extrañe que este manifiesto Lorenzo Snow lo haya presentado a la conferencia general y haya pedido un voto a favor o de sostenimiento, porque eso es algo bastante común y normal que no nos debe de sorprender, hermanos. Pasen todo por su reflexión, por espíritu de oración, hermanos, y tengan cuidado de lo que yo les digo y de lo que cualquier otro canal de Ven Sígueme puede estarles compartiendo. Hay excelentes canales y yo los sigo y les voy a compartir todos los canales que yo me he encontrado de Ven Sígueme en un video que les quiero compartir. Pero siempre tengamos mucho cuidado y pasemos todo por una reflexión y por un análisis personal. Cuando Jesucristo vino a América y se presentó ante el pueblo y les predicó y les platicó y entonces les dijo, vayan a sus casas y reflexionen lo que les he dicho y mañana vengan de nuevo y continuamos. Siempre todo pasémoslo por la reflexión, no importa quién nos lo haya dicho. Incluso cuando Jesucristo mismo nos presentó algo, nos pidió que lo reflexionáramos, que lo analicemos para poder grabarlo y concluirlo nosotros mismos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Entonces, esto era algo que quería compartirles para que no se vayan de inmediato directo con lo que les diga yo ni nadie, sino que el Espíritu Santo se los pueda confirmar, porque los maestros somos hombres y también cabe la imperfección, el error, la equivocación o el tomar con ligereza o con alguna palabra no tan correcta, tal como Moroni nos lo dejó también en el libro de Mormón. Decía, somos débiles para escribir, nos hiciste fuerte en muchas cosas, pero somos débiles para escribir, para la palabra, y no juzgan este libro por los errores de los que aquí escribimos. Sí, y encontramos muchos otros ejemplos más en este sentido, que el Espíritu siempre nos confirme y nos ayude a entender aquellas palabras que tal vez no sean tan perfectas que les compartamos, o aquella visión o interpretación que no sea la apropiada. Muy bien, hermanos. Respecto del tema de la poligamia, que yo sé que es un tema bastante difícil, he escuchado también de canales que son muy buenos y comparten muchas cosas buenas, pero escuché a alguien decir, no me gusta este tema, no me gusta el matrimonio plural, no me gusta la poligamia. Cambiemos en estos temas el no me gusta y tengo un rechazo hacia esto, cambiémoslo a decir no lo entiendo todavía. ¿Sí? Es diferente.
ya no hay un rechazo a decir, no me gusta, esto es muy feo, lo repruebo, a decir, todavía no entiendo este principio que se vivió antes y todavía no entiendo cómo es que tal vez lo lleguemos a vivir en la siguiente vida, en el futuro. No lo entiendo todavía. Espero que en algún momento el Padre Celestial me ayude y espero escuchar. Habrán muchas cosas después, mucha oportunidad para entender esto. Pero ¿qué es lo que nos dice el Espíritu? No es necesario entender todas las cosas. Es imposible entender todas las cosas. Recuerdo que le prediqué a un buen amigo y se bautizó con mucho ánimo, y desde que estaba en las enseñanzas con los misioneros se hacía muchas preguntas que se había hecho en toda su vida, encontraba respuestas y esto le generaba más preguntas y estudiaba y leía y estudiaba y quería encontrar respuestas y seguir el conocimiento y todo lo que nos enseña la iglesia es enorme, es bastante profundo, bastante intenso, bastante grande. Y mi amigo lo quería entender todo y entonces él tuvo un sueño donde le decían, no esperes tener el entendimiento del Padre. No esperes entender todas las cosas que el Padre entiende o tener su visión, su inteligencia para comprender el por qué, cómo y cuándo de todas las cosas. Aquí aplica el principio de la fe, hermanos. Aplica lo que el Espíritu nos hace sentir. Recuerdo que platicaba Elder Ballard, que en una ocasión un presidente de esta casa se acercó con él y le decía, necesito que me apoye. Tengo un joven que es muy buen joven y se preparó para salir a la misión, pero ahora me abordó y me dijo, tengo estas dudas. Nadie me las ha podido contestar. Si usted, presidente, me las contesta, saldré a la misión, porque tengo estas dudas en el Evangelio. Y entonces el presidente le decía al Elder Ballard, no se las pude contestar, ayúdeme por favor a contestarle para que este joven pueda salir a la misión. Son dudas y son preguntas sinceras del corazón. Y ahorita vamos a leer una cita de Elder Uzdorf que nos dice, está bien y es normal tener cierto nivel de dudas. Y entonces el Elder Ballard tiene una entrevista con el joven le manifiesta estas dudas y el Elder Ballard le dice, sinceramente no tengo las respuestas a tus preguntas, pero voy a estudiar en toda esta semana y regresas aquí y te voy a dar las respuestas con una condición. Todos los días de aquí a que nos volvamos a ver, vas a leer las Escrituras 1 hora y media. Y cuando llegue el día, yo trataré de darte la mejor respuesta en base a un estudio dedicado que yo voy a tener. Y entonces el joven dijo, claro, si usted me contesta, yo voy a leer todo lo que usted me ha indicado. Pasó el tiempo, volvieron a reunirse, no recuerdo si fue una semana o 15 días. Y el joven regresa, entra con el Elder Ballard. Y entonces el Elder Ballard le pregunta, ¿leíste todos los días? Como te lo indiqué, 1 hora y media de estudio y lectura diaria. Y el joven le dijo, leí. Quiero decirle, no encontré las respuestas. No las tengo todavía, pero el Espíritu Santo me confirmó que todo esto es verdad y que tengo que ir a predicar el Evangelio y ya no necesito las respuestas. Cuando el Espíritu se manifiesta, hermanos, nos ayuda a seguir con fe, a seguir como Nefi cuando iba de regreso a Jerusalén, caminando paso a paso sin saber de antemano lo que tenía que hacer, pero movido por el Espíritu, con fe, con ánimo, con valor.
sabiendo que estaba siendo guiado paso a paso por el Señor. Muchas veces así nos toca también a nosotros ser como Nefi, ir de paso a paso, progresando en esta iglesia, progresando en este evangelio, y tal vez algunas cosas como el matrimonio plural todavía no las entendamos, todavía no sepamos eso, no sepamos el por qué, cómo, cuándo. Pero nuestro testimonio y la manifestación del Espíritu Santo nos va a ayudar a continuar y a seguir y avanzar. Llegará el momento en que el Señor nos ayudará y tendremos un panorama más amplio de las cosas. Muy bien, hermanos. Un punto más para compartir respecto a esto y nos dice: en su punto más elevado, en 1857, quizá la mitad de todos los santos de los últimos días en Utah vivieron el matrimonio plural, ya sea como esposo, esposa, hijo o hija. El porcentaje de participantes en el matrimonio plural disminuyó de manera constante durante las siguientes 3 décadas. Está hablando de 1857 y las siguientes décadas. Pongo esto como referencia, hermanos. En el punto más elevado, la mitad vivieron esto. No era como una regla, no era como que todos. De hecho, a muchos se les negó porque no estaban listos o preparados o porque no habían entendido. No era un objetivo como tal vez nuestras mentes en esta época, en ese tiempo, en este contexto, pudieran muchos pensar en esto de una manera equivocada, sino era una manera diferente y más limpia de lo que tal vez nos podemos imaginar para seguir esto. Y repito, es muy difícil de entender y de vivir por nuestro contexto y porque no hemos recibido la capacitación, ni es un tema que se lleve en extensión, porque ya no lo vivimos, esto ya paró, y si algún día regresa, será con capacitación, con instrucción, de poco a poco, hasta que lo podamos entender. Por el momento, podría no gustarnos, pero cambiemos, en vez de decir no me gusta, lo rechazo, y cualquiera que lo viva, y empezamos a condenar y a juzgar, en vez de decir no me gusta, digamos no lo entiendo. Hay varias escrituras, hermanos, por si alguno de ustedes quisiera leer un poco más acerca de esto. Génesis 4, versículo 19, Génesis 26, versículo 34, Génesis 28, versículo 9, Génesis 16, versículos 1 al 3, Segunda de Crónicas 13, 21, y podemos encontrar muchísimos ejemplos de cómo la poligamia de hecho se vivía en los tiempos del Antiguo Testamento. Es decir, muchas otras creencias, iglesias o religiones podrían juzgarnos porque en algún tiempo de nuestra historia la iglesia permitió en algunos, pocos, la poligamia o el matrimonio plural. Pero todas las iglesias que acepten el Antiguo Testamento como una escritura propia, como una escritura verdadera, también ellos en su historia tienen múltiples ejemplos de incluso líderes, profetas, que también vivieron matrimonio plural. Y tenemos muchísimos ejemplos. Ahorita les puse unas escrituras, pueden regresar en el video si es que las quieren apuntar, pero también lo pueden investigar y pueden encontrar muchísimos ejemplos. David, Salomón, reyes, profetas, Abraham, Jacob. Y bueno, hermanos, esta es la declaración oficial 1. Vámonos a declaración oficial 2. Hermanos, este es el tercer y último esquema con la declaración oficial número 2, la cual nos habla acerca del sacerdocio y cómo es que no estaba permitido que lo recibieran las personas afrodescendientes, es decir, aquellos que en su línea
de genealogía descendieran de alguien de África o la raza negra africana. No se les permitía en ese tiempo el sacerdocio tenerlo y por ende las ordenanzas del templo tampoco estaban a su alcance. Y esto era algo difícil o algo triste, obviamente, para todas estas personas. Y me estoy adelantando, pero surge esta conexión y nosotros podemos hablar mucho respecto de esto, hermanos, pero en Revelaciones en Contexto hay un título, un capítulo que dice, al ver la fidelidad. Y aquí están casos de hermanos que padecieron esta situación. Nosotros podemos platicar y decir, pero las personas que lo vivieron, aquí hay casos de 3 parejas y una de estas era una mujer no afrodescendiente. Ella podía tener todas sus ordenanzas en el templo, pero le pretendía y ella sentía algo especial hacia una persona de raza negra con la cual si ella se casaba y avanzaba, no iba a poder sellarse en el templo. Y se iban a perder de una ordenanza salvadora si esto pasaba. ¿Qué pasó con estos hermanos? ¿Qué pasaron con historias que quedaron registradas de miembros de aquellos tiempos? Podían bautizarse, pero no podían avanzar a recibir el sacerdocio y ser líderes en la iglesia y tener las ordenanzas salvadoras del templo, como la investidura y el sellamiento. Ok, hermanos, esto es lo que estaba pasando. Estaba en construcción un templo en Brasil, donde había también mucha población afrodescendiente que con amor trabajaron y cooperaron y ayudaron para la construcción de un templo donde no iban a poder entrar. Esta era la situación y podemos aprender mucho más sobre el contexto histórico, los movimientos que habían en los Estados Unidos, las protestas y todo lo que estaba enfrentando en crítica y en juicio la iglesia en este tiempo. David Mackay declaró, en algún momento del plan eterno de Dios, el varón de raza negra recibirá el derecho de poseer el sacerdocio. Ya lo había dicho presidente David Mackay, que esto iba a pasar. ¿Por qué todavía no? ¿Por qué se les había negado este derecho o este privilegio? Vamos a leer en Abraham, capítulo 1, versículo 27. Dice, siendo pues Faraón de ese linaje que le impidía poseer el sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habrían reclamado de Noé por el linaje de Cam, resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos. Y bueno, aquí está hablando Abraham, hace una señal a los faraones de Egipto, que aquí se nos señala a uno que fue justo e hizo el bien, pero venía de un linaje en el que no podía recibir el sacerdocio. Y esto lo tenemos aquí. Ya nosotros vemos un linaje que no podía recibir el sacerdocio. Pero también en Hechos capítulo 10, Pedro recibe una visión. Tenía mucha hambre, se le presenta un lienzo con animales cuadrúpedos, aves y reptiles, se le dice, mata y come. Y Pedro dice, en la ley está prohibido que yo mate y coma de ese tipo de animales, no lo haré, Señor. Y le dice, no desprecies lo que el Señor ha preparado. Y entonces empieza a pensar, ¿qué se referiría a esta visión? ¿Cuál era el símbolo escondido o el símbolo a descubrir mediante la reflexión, el análisis, la introspección, la profundización de esto? Como la gran mayoría de las iglesias, de las enseñanzas, de los versículos, de los pasajes,
de los relatos, si los profundizamos y los reflexionamos, podremos tener un mayor entendimiento que el sentido literal con el que están escritos. Y entonces, Pedro enseñó que ahora hacia los gentiles se les podría predicar y bautizarles. Y en el versículo 45 del capítulo 10 nos dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces fue algo que sorprendió a los miembros, a los santos que acompañaban a Pedro en aquel tiempo, que el Evangelio, que estos privilegios de la predicación, del bautismo, del Espíritu Santo, que esto también pudiera extenderse a los gentiles. Recordemos el contexto histórico. La casa de Israel tenía este derecho y este privilegio exclusivo, y nadie que fuera de la casa de Israel podía tener estas ordenanzas. Se abrió a los gentiles en un primer tiempo, en un primer paso, y después se estaba por abrir a todas las personas de la raza negra según esta declaración. El 30 de septiembre de 1978, en la Conferencia General Semestral, en el Don Tanner leyó lo que todos habían previamente, los apóstoles de la primera presidencia, habían estado orando por dirección o mientras presidía el presidente Spencer W. Kimball. Y un extracto de lo que se leyó y de la declaración oficial 2 es: él ha confirmado por revelación que ha llegado el día prometido. Este día prometido llegó aquí. ¿Ok? Y entonces se mandó a entrevistar y a que todas las personas que fueran dignas, sin importar de qué raza, de qué cultura, de qué descendencia, para todos se abrió este privilegio de tener el sacerdocio y poder entrar y participar en las ordenanzas del templo y ser líderes en esta iglesia. Hermanos, muchos escucha sobre posibles interpretaciones de por qué por algún tiempo se negó el sacerdocio, haciendo referencias a cuestiones de la vida preterrenal, a cuestiones de su pasado, a cuestiones de su ascendencia, de su línea biológica, genética. Todo eso, hermanos, son suposiciones. Son ideas que pueden ser correctas o pueden ser eso, suposiciones, ideas propias y personales. Nunca fueron doctrina oficial de la iglesia. No hay una postura oficial de la iglesia de por qué se retuvieron las bendiciones del sacerdocio y las ordenanzas en el templo a las personas de raza negra. ¿Ok? Y bueno, aquí les había puesto también revelaciones en contexto al ver la fidelidad. Casos muy bonitos de cómo el templo de Brasil, hermanos, fue posible que muchas personas de color o de la raza negra o de cualquier descendencia que pudieran entrar y disfrutar de todas las ordenanzas a su alcance. Y hay relatos muy bonitos aquí que, si ustedes me lo piden, los podré leer y hacer un video. Están en la página oficial de la iglesia y los pueden encontrar con esta referencia muy fácil: revelaciones en contexto al ver la fidelidad. Historias muy bonitas, y si ustedes me lo piden, con mucho gusto lo podré grabar para ustedes. Hermanos, la declaración oficial 1 y declaración oficial 2 atienden o tratan sobre algunos temas que pueden ser un tanto polémicos o difícil de entender, y en muchas ocasiones
Cuando a alguien le predicamos el Evangelio puede llegar a estos puntos y de preguntarnos ¿y por qué? Y esto. Y nosotros mismos, llegado a un punto que analizamos, podemos empezar a preguntarnos por qué pasaban estas cosas. Que ya no pasan en nuestro presente, pero podríamos preguntarnos por qué pasaba esto. Y empezarnos a hacer preguntas en estos o en algunos otros temas. Y el Elder Uchtdorf nos escribe algo muy interesante y dice: es natural tener preguntas. La semilla de la duda honesta, por lo general, germina y se madura hasta convertirse en un gran roble de entendimiento. Hay pocos miembros de la iglesia que en algún momento u otro no hayan luchado con preguntas serias o delicadas. Son lo menos, hermanos. Duden de sus dudas antes de dudar de su fe. Yo diría, duden de sus dudas antes de dudar de lo que el Espíritu les ha manifestado y de ese calor que han sentido en su corazón. Esto es del presidente Dieter F. Uchtdorf. Queridos hermanos y hermanas, tengo algo más para compartir con ustedes. La hermana Mari Botel me ha mandado una serie de preguntas que me gustaría, llegado a este momento, poder platicarlas con ustedes y compartirles mi acercamiento, mi conclusión, mi percepción de esto. ¿Por qué motivo nació el manifiesto? Motivado por el contexto, motivado por las leyes, motivado también en base al artículo de fe en que creemos estar sujetos a reyes gobernantes, a las leyes y a procurar vivir en paz y en respeto. El contexto motivó que se terminara esta práctica, ¿ok? Y nosotros nos podemos basar en que no nos sorprenda como que la sociedad o los gobiernos se impusieron sobre una verdad o sobre una doctrina de la iglesia. No, hermanos, esto no es algo nuevo. Jesucristo, su ministerio fue de paz. Muchos se quejaban del gobierno. El pueblo de Israel estaba cautivo y ellos estaban esperando que llegara alguien con la espada y se pudiera imponer frente a sus opresores y pudiera sacar al gobierno romano por la fuerza, y esperaban un David, esperaban un guerrero que los liberara. Y por eso el rechazo ante Jesucristo, que Él vino a predicar paz y a continuar pagando impuestos y al César lo que es de César y hacer lo que podamos así. ¿Por qué? Porque es un evangelio o es un mensaje de paz y de buscar estar tranquilos, estar bien y hacer lo que se pueda. ¿Sí? ¿Quién dictaminó este manifiesto? Tanto el manifiesto como los extractos de él o su análisis a lo que se convirtió la Declaración Oficial 1, todo esto viene de oración y de reflexión de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. Ellos dictaminaron el manifiesto y la declaración oficial. ¿En qué manera la fe, en qué manera le fue dicho que se realizaría este manifiesto? Bueno, todo esto viene conforme al espíritu de revelación y de inspiración de Wilford Woodruff y todos los miembros del apostolado, entre ellos Lorenzo Snow, que era el presidente del quórum de los 12. Esto no fue una visión o una revelación en un momento, sino fue un conjunto de visiones. De hecho, Wilford Woodruff vio lo que pasaría si seguían practicando esto y el ataque y otra vez la contención que iban a tener con el gobierno. Fue una revelación. Miren, hermanos, es difícil a veces una línea muy delgada entre revelación o inspiración.
Mucho de este manifiesto fue una revelación, fueron visiones que tuvo Wilford Woodruff de lo que podía llegar a suceder, de la contención que se avecinaba, ¿sí? Y muchas otras cosas que conformaron el manifiesto fue una inspiración bajo el espíritu de oración que tuvo el presidente de la iglesia en conjunto con todo el apostolado. ¿Qué emociones y cómo reaccionaron los miembros? La mayoría de los miembros aprobaron este cambio para terminar con el matrimonio plural. Hubieron algunos pocos que no estuvieron de acuerdo y que continuaron a escondidas del gobierno con matrimonios plurales, y de ahí hay ramas de la iglesia. Algunas de esas ramas de la iglesia llegaron a mi país, México, en la frontera en Chihuahua, y son conocidos como los Levarón, pero también son conocidos como mormones. Y muchas veces se confunden estas ramas de disidentes de la iglesia que hay en muchas partes del mundo que continúan viviendo la poligamia y nos llegan a pensar que nosotros somos como ellos, que continuamos en esta práctica, y no es así. Muy bien. ¿Qué debían hacer los miembros? ¿Seguir la poligamia o obedecer la ley? Seguir al Espíritu Santo en confirmación con lo que el presidente y profeta de la iglesia les compartía, ¿sí? En algunas ocasiones, hermanos, podría no manifestarse el Espíritu Santo confirmándonos una verdad o una nueva verdad en el Evangelio, uno de estos cambios. Tal vez es porque primero tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón para que pueda llegar esta confirmación. Y aquí ya tendríamos que hablar sobre cómo recibir y cómo prepararnos con un espíritu de humildad y mansedumbre para recibir revelación. Wilford Woodruff lo dijo: si el Padre Celestial y Jesucristo me mandasen continuar y perder los templos, emigrar a otro país, ser encarcelado y dar mi vida por la defensa de este principio que estamos viviendo, yo lo haría. Sin embargo, no se nos pide eso. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué debían de hacer? Pues seguir a su presidente, seguir al profeta y seguir lo que el Espíritu Santo les confirmara. ¿Hubo algunos que siguieron practicando la poligamia? Sí, hubo algunos que la siguieron practicando, y todavía en el estado de Utah y en algunos otros lugares se sigue practicando. También, de todos los que llegaron a Utah, los que fueron de los primeros disidentes que desearon y optaron ellos por continuar con Sidney Rigdon, también esa fue otra rama de la iglesia que continuó desde aquel tiempo con la poligamia y que no la cesó. ¿Es importante que los miembros obedezcan la ley de sus países? Sí, es importante porque creemos en ser buenos ciudadanos. Gordon B. Hinckley hacía mucho énfasis en esto, y es lo que aprendemos también en los artículos de fe, que creemos que estamos sujetos a reyes y gobernantes, y en obedecer y honrar y respetar la ley. Es importante esto, hermanos. ¿Por qué es tan importante para vivos y muertos la declaración oficial número 2? ¿Se imaginan, hermanos, todas las personas que pudieron entrar al templo a tomar sus investiduras y después a tomarlas por todo su árbol familiar? Esta es una bendición, hermanos, que aplicó de los dos lados del velo. Y esto es algo bien bonito, que las familias se empezaron a unir aquí y allá en el mundo de los espíritus. Fue una bendición muy grande. Lo que se hace en el templo, hermanos, tiene repercusiones en esta etapa y en la siguiente, o hacia donde vamos o hacia donde algunos ya se adelantaron. ¿Y por qué esta declaración fue tan trascendental? Abrió la oportunidad a que el evangelio creciera y floreciera. La iglesia estaba en ese tiempo, como ahora, en una etapa de expansión, entrando en África, y entonces pudo tener la posibilidad de el sacerdocio y todas las bendiciones
a este hermoso continente de África que espero algún día visitar. Y a muchísimos buenos hermanos. Hoy tenemos grandes líderes, autoridades generales que son de esta etnia, de esta raza o de esta afrodescendencia. Entonces, hermanos, este evangelio es hermoso. Este evangelio, estamos en una etapa en la que el Señor ha abierto todas sus bendiciones a nosotros. Estamos en una etapa gloriosa y maravillosa. Somos privilegiados de que este evangelio se extiende en todo el mundo, a todas las razas, a todas las personas, en que hay muchísimos templos en muchísimas partes con las ordenanzas listas y dispuestas para todo el género humano. Estamos en un tiempo en el que se están cumpliendo las promesas, por eso se dice que estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiero compartirles, hermanos, que esta iglesia y este evangelio son verdaderos, son únicos y son plenos. Esta es la plenitud del evangelio. Esta iglesia es verdadera, no porque yo entienda todas las cosas, ni porque sea el mejor expresándolas, pero esta iglesia yo sé que es verdadera porque he recibido múltiples manifestaciones poderosas en mi mente y en mi corazón. Les comparto esto y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Para todos los que han llegado hasta aquí, hermanos, recordarles que el éxito de esta dedicación o este pequeño tiempo y estudio que yo estoy brindándoles a ustedes, mucho del éxito de este proyecto depende de que ustedes me apoyen, le puedan dar un like y puedan compartir esto con sus amigos y con su familia. Por aquí les dejaré unos videos. Me despido de ustedes. De mi parte ha sido todo, hermanos. Gracias y nos vemos en la que sigue.